Buenas tardes, mi grupo está conformado por Juan Camilo Soler Gómez, Jimena Alejandra Pardo Pinilla, Ángela Valentina Fajardo Márquez, David Leonardo Pérez Montejo y quien les habla, Julia Alejandra González Rodríguez. Bien, nosotros les venimos a exponer flotabilidad y estabilidad. Entonces, la flotabilidad es la tendencia que tiene un fluido al ejercer una fuerza que da apoyo a un cuerpo que está sobre él. Entonces, ¿en dónde hemos visto esos objetos que flotan en el agua u otros fluidos? Bien, tenemos ejemplos muy comunes, tales como cualquier tipo de embarcación, una boya o simplemente una persona en una piscina. Bien. Dicho esto, debemos tener en cuenta qué es la fuerza de flotación. Bien, pues la fuerza de flotación es aquella que actúa en dirección vertical hacia el centroide del volumen desplazado, que se define en forma matemática por medio del principio de Arquímedes. Entonces, nuestra fuerza de flotación es igual a el peso específico del fluido y el volumen desplazado del fluido. Listo. Para entender más a fondo este tema, es importante desarrollar un problema de flotabilidad. Nuestro primer problema de flotabilidad es un cubo con dos aristas que miden 0,50 metros, está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86,9 kilonewtons metros cúbicos. Determine la magnitud y dirección que da de la fuerza que se requiere para mantener el cubo en equilibrio completamente sumergido. Entonces, tenemos dos incisos. Está el inciso A, que es completamente sumergido en agua, y el inciso en B, que es completamente sumergido en mercurio. Bien, tenemos la gravedad específica del mercurio, que es 13,54, que es nuestra gravedad específica. Y en primer lugar, resolveremos el inciso A, que es completamente sumergido en agua. Bueno, primero debemos imaginar el cubo sumergido completamente en agua. Entonces, lo que debemos hacer primero es determinar cuál es el objetivo de la solución del problema. Para ello necesitamos los datos tales como el cubo del bronce, las aristas que miden 0,50 metros, el peso específico de 86,9 kilonewtons metros cúbicos. Listo. Entonces, como segundo paso, procedemos a dibujar el diagrama de cuerpo libre, en el cual nos da una fuerza externa, una fuerza de flotación, que es nuestro FD, y nuestro peso. Entonces, acá podemos determinar las fuerzas que actúan sobre el cubo. Este cubo, como lo vemos en el gráfico, está en 3D. Este es como se vería nuestra figura en segunda dimensión. Listo. Entonces, este diagrama de cuerpo libre nos muestra las fuerzas que actúan sobre el cuerpo en dirección vertical. Entonces, dicho esto, procedemos con lo siguiente. A escribir la ecuación. Listo, escribimos nuestra ecuación de equilibrio estático en la dirección vertical. Entonces, eso quiere decir que nuestra sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces, acá tenemos nuestra fuerza externa y nuestra fuerza de flotación. Entonces, supongamos que nuestras fuerzas positivas van hacia arriba, es decir, que nuestra fuerza externa es positiva y nuestra fuerza de flotación es positiva igual. La única fuerza que estamos observando es el peso, sería en esta parte sería negativo.
Entonces, de aquí viene nuestra ecuación FB más FE menos W igual a 0. Entonces, despejamos la ecuación que queremos, o sea, nuestro término deseado, que es igual a W, que es el peso, menos la fuerza de flotación. Entonces, nuestro W, que es nuestra incógnita, no sabemos bien qué es, debido a que lo podemos sacar con esta fórmula. Entonces, nuestro W es igual al peso específico del cubo de bronce, que es 86,9 kilonewtons metros cúbicos, por el volumen total. Entonces, el volumen total es igual a lado por lado por lado, que es el volumen de un cubo. En este caso serían nuestras aristas de 0,50 metros. Entonces, tenemos que el resultado es igual a 10,87 kilonewtons, que sería nuestro peso específico del cubo de bronce. Entonces, que es igual a 86,9 kilonewtons metros cúbicos. Bueno, procedemos a hallar nuestra fuerza de flotación, el cual es el peso específico del fluido. En este caso, nuestro fluido es el agua, por el volumen desplazado. En este caso, el volumen desplazado es igual al volumen total del cubo. Entonces, ya lo habíamos hallado acá, que es igual a 0,125 metros cúbicos por nuestro peso específico del agua, que en el enunciado nos lo habían dado como 9,81 kilonewtons metro cúbicos. Esta operación nos efectúa y nos da un resultado de 1,23 kilonewtons. Bueno, esta sería nuestra fuerza de flotación. Nuestra fuerza externa es igual al peso específico del agua menos nuestra fuerza de flotación. Entonces, este nos da un resultado positivo. Este resultado positivo significa que la dirección que se supuso es correcta debido al diagrama de cuerpo libre que ya habíamos hecho. Y la solución del problema requiere la fuerza hacia arriba de 9,63 kilonewtons a fin de mantener el equilibrio del bloque de bronce bajo el agua. Esto es el resultado del inciso en A. Entonces, procedemos a hacer el resultado del inciso en B, que es el del mercurio. Entonces, si queremos mantener el cubo en equilibrio sumergido en mercurio, debemos hacer el diagrama de cuerpo libre, que es, en este caso, estos dos diagramas de cuerpo libre estarían de manera correcta, estarían bien hechos, y tenemos nuestra fuerza externa hacia arriba, dependiendo, por ejemplo, acá en este ejemplo, tenemos que si se supone el cubo se hundiría y en este si se supone que el cubo de este flotaría. Entonces, si seguimos suponiendo que las fuerzas hacia arriba son positivas, tendríamos que nuestra fuerza externa es positiva y nuestra fuerza de flotación sería positiva y acá iría nuestro peso, que sería negativo. Entonces acá se hace la ecuación correspondiente al diagrama de cuerpo libre y en este caso variaría nuestra fuerza externa. Entonces nuestra fuerza externa en este caso sería negativa, al igual que la del peso. Pero en este caso nuestra fuerza de flotación iría hacia arriba, debido a que el cubo estaría en flotación. Entonces esto sería positivo. Listo. Tenemos el volumen. En este caso, nuestro volumen sería el volumen total del cubo. Entonces,
procedemos a hallar nuestro peso, que es igual al peso específico del cubo de bronce por el volumen total. Esto es igual a 10,87 kilonewtons. La fuerza del bloque que ejerce nuestra fuerza de flotación sería igual al peso específico del mercurio, en este caso, por el volumen desplazado. Y esto nos da un resultado de 16,60 kilonewtons. Entonces, este sería nuestro resultado en la fuerza de flotación. Entonces, para hallar nuestra fuerza externa, según los diagramas de cuerpo libre, tendríamos estas dos respuestas que ambas serían correctas, debido a los diagramas de cuerpo libre haciendo las dos suposiciones. Entonces, tenemos nuestro peso menos nuestra fuerza de flotación. Y acá al igual, acá sería nuestra fuerza de flotación positiva menos nuestro peso. Entonces, ese resultado nos da 5,74 menos 5,74 kilonewtons y acá 5,74 kilonewtons. Bueno, esta fuerza externa que requiere es de 5,74 kilonewtons dirigida hacia abajo. Estos resultados los saqué del libro de mecánica de fluidos. El principio de Arquímedes. Este principio es fundamental cuando se habla de flotabilidad y de fluidos. Este principio explica principalmente que todo objeto sumergido en un fluido, ya sea que se encuentre en estado líquido o gaseoso, va a experimentar una fuerza en sentido contrario a la gravedad, o también se puede entender que esta fuerza va en sentido vertical ascendente. Esta fuerza se llama fuerza de empuje, que es igual al volumen del fluido desplazado cuando el objeto o el cuerpo se sumerge en fluido. Es válido entender y aclarar que el volumen del cuerpo y la cantidad de fluido que se desplaza van a ser directamente proporcionales. Me refiero a esto a que cuando el volumen del cuerpo es mayor, la cantidad de fluido desplazado por consiguiente también va a ser mayor. Y la fuerza de empuje será mayor. Cabe resaltar que la fuerza de empuje no va a depender del peso del objeto sumergido. Solo va a depender del peso del fluido desalojado. Con esto hago énfasis en que si tenemos diferentes materiales, tipo acero, aluminio, bronce, entre otros, sabiendo que todos tienen propiedades distintas, densidades distintas, esto no va a afectar. Lo importante es que todos tengan igual volumen y por lo tanto van a experimentar la misma fuerza de empuje. Cuando hablamos de este principio, vamos a hacer alusión a tres casos. El primer caso ocurre, como lo vemos en la imagen A, que cuando un cuerpo se sumerge a un fluido y éste experimenta una fuerza de empuje menor a la del peso del cuerpo, este va a terminar hundiéndose y depositándose en el fondo. En el caso B, encontramos que si la fuerza de empuje es igual al peso del cuerpo, el objeto
se quedará hundido dentro del fluido, pero flotando en su interior. Y en el caso de la figura C, encontramos que si la fuerza de empuje es mayor al peso del cuerpo, el cuerpo va a terminar ascendiendo, manteniéndose una parte sumergida y otra sobresaliendo del fluido. Aquí observaríamos la flotación. Cuando el peso real es mayor que la fuerza de empuje, el cuerpo comenzará a descender en el fluido hasta que algo lo impida avanzar. En este caso, que es el primer caso, observamos que el volumen del fluido desalojado es idéntico al volumen del cuerpo sumergido. Cuando el peso real es igual a la fuerza de empuje, claramente, como ya lo dije anteriormente, el cuerpo estará en equilibrio, estará en el interior del fluido sumergido, pero flotando. En este caso, el volumen del fluido desalojado es idéntico al volumen del cuerpo. Pero ¿qué pasa si encontramos que el peso real es menor que la fuerza de empuje? Claramente, el cuerpo va a estar en la superficie y permanecerá flotando, pero el volumen del fluido desalojado es una parte del volumen del cuerpo, ya que parte de este se encuentra fuera. Ahora, cuando hablamos matemáticamente de la fuerza de empuje, vamos a hablar de que esta tiene una ecuación, y es que el peso del fluido desde que se desplaza al sumergirse un cuerpo dentro de él es igual a la fuerza de empuje que sufre el cuerpo sumergido, y esta fuerza de empuje es igual a la masa del fluido desplazado por la gravedad. Esto es igual a la densidad por el volumen del fluido desalojado por la gravedad. Materiales para la flotabilidad. Las propiedades que debemos tener en cuenta para escoger materiales a la hora de construir objetos que se quieran desplazar sobre cierto tipo de fluido serán el peso específico y densidades bajos, con el fin de que pueda haber flotabilidad y el peso no hunda a la construcción. Segundo lugar, encontramos que tenga una baja o nula tendencia a absorber fluidos. En este caso, si tenemos un material cuya porosidad sea alta y capacidad de retener líquidos y fluidos sea muy buena, claramente va a perjudicar la construcción o el objeto que queramos que flote. ¿Por qué? Porque estos fluidos van a entrar y van a formar parte del material que está flotando y por lo tanto aumentará su peso y finalmente va a superar a la densidad y a la fuerza de empuje que tiene el fluido y terminará hundiéndose. La compatibilidad con el fluido en que se opera. La capacidad de adoptar la forma más apropiada para su función y necesidad. Cuando se está construyendo barcos o cualquier tipo de medio de transporte acuático, debemos considerar
su función. Si por ejemplo estamos hablando de una navegación que transporte bastante peso, pues la idea es que haya un equilibrio y un contraste entre el peso que va a llevar y transportar y claramente su forma, la forma más dinámica que logra adaptarse mejor a la necesidad. La capacidad de soportar las presiones del fluido. La resistencia a la abrasión y a los daños. ¿Por qué? Porque claramente vamos a saber que no solo puede estar en contacto con el fluido, sino con otros objetos que logren desgastar la resistencia o el material. Y el material debe ser lo suficientemente resistente para soportar estos posibles daños. Y por último, la apariencia, porque la apariencia debe ser fundamental a la hora de diseñar o de construir estos objetos. Las pruebas que se le hacen a los materiales con el fin de evaluar su rendimiento son, en primer lugar, la densidad. Esta se hace con el fin de analizar y contrastar la densidad de los posibles materiales que se utilizarán en la construcción del objeto con la densidad del fluido en el cual se planea que el objeto se transporte y flote. Por tanto, entre mayor densidad del objeto, del material, en relación a la densidad del fluido, posiblemente el objeto llegue a hundirse, que es claramente lo que no se quiere lograr. Lo ideal es lograr lo contrario, que tenga una densidad apropiada dependiendo del fluido para que logre una buena flotabilidad. En segundo lugar, encontramos la resistencia a la tensión. En esta se analiza la tensión máxima que puede soportar el material sometido a una carga de estiramiento sin romperse. En tercer lugar, hablamos de la elongación a la tensión. En este ensayo se analiza la resistencia a la tracción o tenacidad, que es el máximo esfuerzo que un material puede resistir antes de su rotura por estiramiento de ambos extremos, con temperatura, humedad y velocidad específicas. Este ensayo realmente mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada lentamente. Cabe resaltar que cuando se hace este ensayo se tiene en cuenta el punto de elongación, que es el máximo esfuerzo de tracción a la que el material puede estar sujeto antes de su rotura. Esta se expresa dependiendo del porcentaje del largo inicial y el largo que se obtuvo después del ensayo y claramente antes de la rotura.
Cuando hablamos del ajuste a la compresión, hablamos de el esfuerzo al que se somete el material por la aplicación de fuerzas que actúan en el mismo sentido y que tienden a acortarlo. Es lo contrario a lo que expliqué anteriormente de la tracción y hace que se aproximen las diferentes partículas del material, tendiendo a producir acortamientos o aplastamientos. Realmente podemos decir que con la compresión, que la compresión es el resultado de las tensiones o presiones que existen dentro del material deformable y que se caracteriza por la reducción de volumen. Este material se produce con fuerzas tanto de flexión como de cizallamiento o torsión. Normalmente llevan a la aparición de tensiones tanto de tracción como de compresión. En la estabilidad y conductividad térmica vamos a hablar realmente de la resistencia térmica y se representa la capacidad del material cuando se opone al flujo de temperatura. Realmente esto se expresa en la razón entre el espesor del material y la conductividad. Por último, la absorción del agua, que es lo que mencioné en diapositivas anteriores, que era acerca de entre el material más poroso sea y más logre absorber fluidos, pues claramente va a poseer mayor peso y posiblemente se va a terminar hundiendo. Entonces, claramente se hace este ensayo con el fin de ver que el material no absorba tanto fluido, tanta agua y que tenga una permeabilidad suficiente para su función y necesidad. Vale aclarar que los mejores materiales para lograr una buena flotabilidad son los derivados del hule de espuma. Estos son materiales que incluyen el uretano, polietileno, polímeros olefínicos, polímeros de cloruro de vinilo, poliestireno extruido y esponjas o caucho expandido. Realmente esto se utiliza y se aplica más en materiales sintéticos de hule y sus aplicaciones son más en el área submarina. El siguiente tema es estabilidad de cuerpos sumergidos completamente. Un cuerpo en un fluido se considera estable si regresa a su posición original después de habérsele dado un giro pequeño sobre un eje horizontal. Un ejemplo muy común de estos cuerpos los podemos encontrar en los submarinos y los globos meteorológicos. Además de ser comunes, son cotidianos. Es importante que este tipo de objetos permanezcan con una orientación específica a pesar de la acción de las corrientes, vientos o fuerzas de maniobra. Es decir, que para analizar este tipo de ejercicios debemos tener en cuenta que el objeto debe permanecer orientado específicamente. Es como la regla para poder desarrollarlos. La condición de estabilidad para los cuerpos sumergidos por completo de un fluido es que su centro de gravedad esté por debajo de su centro de flotabilidad. Entonces encontramos el centro de gravedad
abajo del centro de flotabilidad. Por tal razón, estos cuerpos pues son sumergidos completamente, es como la regla central. Em, el centro de flotabilidad de un cuerpo se encuentra en el centroide de volumen desplazado de fluido y a través de dicho punto que la fuerza de flotación actúa en dirección vertical. em, el peso del cuerpo actúa verticalmente hacia abajo a través del centro de gravedad. Entonces acá podemos encontrar una imagen que nos acerca a este concepto. Para seguir, tenemos la imagen de un submarino, bueno, que son como las partes del submarino. Entonces se hace como una explicación eh, libro de mod. Eh, el vehículo de investigación submarina, mostrado en la figura, tiene una configuración estable gracias a su forma y a la ubicación del equipo dentro de la estructura, es decir, que todo está combinado para que tenga la configuración estable. El vehículo de inmersión profunda Alvin es propiedad de la US Navy y lo opera la Woods Hole Oceanographic Institution. El vehículo opera a profundidades superiores de 4.50 kilómetros, que es lo mismo que 14.700 pies, donde la presión a esta profundidad es de 45.5 megapascales o 6.600 psi. La longitud total de esta nave es de 7.1 metros, lo que equivale a 23.3 pies. El ancho es de 2.6 metros u 8.5 pies y su altura es de 3.7 metros, lo que equivale a 12 pies exactos. Este submarino lo opera una tripulación de 3 personas, quienes efectúan observaciones científicas desde el interior de un casco esférico de titanio que tiene un diámetro de 2.08 metros, lo que es igual de 82 pulgadas. Cuando está cargado, su peso aproximado es de 165 kN, lo que equivale a 37.000 libras. Esto en función del peso de la tripulación y el equipo experimental. Observen el dibujo que muestra un corte longitudinal de la nave que los equipos más pesados como baterías, lastres, recipientes de presión, esferas de lastre variable y controles del motor se localizan en la parte baja de la estructura. Gran parte de la estructura superior se encuentra llena de espuma ligera sintética para proveer flotabilidad. Esto hace que el centro de gravedad, o CG, esté más abajo que el centro de flotación, CB, lo que le da estabilidad a la nave. En una de las configuraciones del submarino se localiza su centro de gravedad a 1.34 metros, 4.40 pies por arriba del fondo, y el centro de flotación está a 1.51 metros, 4.95 pies. En la siguiente figura encontramos la sección transversal de la forma aproximada del submarino, que pues, es un vehículo, con el CG y el CB en sus posiciones respectivas a lo largo de la línea vertical central del casco. La parte B de la figura ilustra el casco con cierto desplazamiento angular y con el peso total actuando verticalmente hacia abajo a través del CG y la fuerza de flotación FB que actúa hacia arriba en forma vertical a través del CB. Debido a que en este caso las líneas de acción de estas fuerzas están desplazadas, crean un par estabilizador que devuelve a la nave su orientación original, lo que demuestra su estabilidad. Si el CG estuviera arriba del CB, el par creado cuando el cuerpo se inclinara produciría un par de volcadura que haría que se volteara. En los objetos sólidos, el CG y el CB coinciden, por lo que muestran estabilidad neutral y cuando están sumergidos por completo, es que se encuentra la estabilidad neutral, lo cual significa que tienden a permanecer en cualquier posición en que se les coloque. Bueno,
Terminando la parte teórica y la explicación de este ejercicio que trae el libro de Robert Mott, podemos continuar con un pequeño ejercicio muy conciso donde se halla la masa de un cubo que se encuentra sumergido. Este ejercicio se puede tomar como un cuerpo sumergido completamente, ya que solamente se va a usar la mitad del cubo, que es la parte que se encuentra sumergida. Un cuerpo de forma cúbica cuya arista mide 10 centímetros está sumergido hasta la mitad en un líquido cuya densidad es de 0.9 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces nos piden averiguar cuál es la masa del cuerpo. Para tener en cuenta las fórmulas, tenemos que peso es igual a masa por gravedad, empuje es igual a densidad por gravedad por volumen sumergido. Y la letra con que se representa la densidad es pues el símbolo de densidad, en este caso es la densidad del líquido. Para hallar el volumen, el ejercicio nos dice que existe un lado de 10 centímetros, por lo cual tenemos que 10 por 10 por 10, que sería el volumen del cubo, es de 1000 centímetros cúbicos, pero como solamente se toma la parte sumergida, se divide en dos, lo cual da 500 centímetros cúbicos. Masa por gravedad es lo que se reemplaza en la ecuación de empuje y nos da 0.9 gramos sobre centímetros cúbicos por gramos por los 500 centímetros cúbicos del volumen. La masa es igual a 0.9 gramos por 500, ya que se cancelan los centímetros cúbicos, y la gravedad, que está a la izquierda y a la derecha. Esto nos da que la masa es de 450 gramos. Y esta es la respuesta a nuestro ejercicio. Bueno, el tema que me tocó a mí fue estabilidad de cuerpos flotantes. En esta tengo dos definiciones, donde la de Mott 2006 dice que la condición para la estabilidad de los cuerpos flotantes es diferente de aquellas para los cuerpos sumergidos por completo. Ahora la de Simbala y Sengel dice que una aplicación del concepto de flotación es la evaluación de estabilidad de los cuerpos sumergidos y de los flotantes sin accesorios externos. Este tema tiene importancia en el diseño de los barcos y submarinos. Bueno, eso es más que todo como los ejemplos. Para la imagen que les voy a mostrar a continuación, se muestra que en la imagen A tiene una posición original, donde pues el cuerpo flotante se encuentra en su orientación de equilibrio y el centro de gravedad, que se denomina CG, está arriba de la flotabilidad. O sea, el mismo se ve, como ustedes están viendo ahí. Bueno, pues también hay que aclarar que la línea vertical que pasa a través de dichos cuerpos se gira, de estos puntos, perdón, es conocida como el eje vertical del cuerpo, o sea, el que va por toda la mitad del cuerpo. La figura B, que está al costado, y ustedes muestra que si el cuerpo gira ligeramente, pues el centro de flotabilidad cambia a una posición nueva, pues debido a que se modifica la geometría del volumen desplazado. Entonces, pues la fuerza flotante y el peso ahora producen un par estabilizador que tiende a regresar el cuerpo a su orientación original, y pues así el cuerpo se mantiene estable. Bueno, en la segunda foto que ustedes pueden observar ahí, la imagen A que aparece está estable, ya que pues cualquier perturbación pequeña genera una fuerza de restitución, debida pues a la gravedad, que la regresa a su posición original. Entonces pues cualquier movimiento, pero vuelve a su estado natural. En el caso B, pues es neutralmente estable, porque si alguien llegara a mover a la bola hacia la derecha o hacia la izquierda, permanecería puesta en su nueva ubicación, pues no tiende a regresar a su ubicación original ni continúa moviéndose alejándose de esta. Y ya para en el caso de que es inestable, es una situación en la que se puede ser que la bola está en reposo en el momento, o sea, quieta ahí,
pero cualquier movimiento, perturbación, inclusive decimal, hace que la bola ruede hacia abajo de la imagen que estamos viendo ahí, y pues esta situación es inestable. Ya para entrar en contexto, debemos primero saber qué es el metacentro. Pues, con objetivo enuncia la condición, por decirlo así, de la estabilidad de un cuerpo flotante. Entonces, el metacentro se denomina MC, se define como la intersección del eje vertical de un cuerpo cuando está en su posición de equilibrio, con una línea vertical que pasa a través de la posición nueva del centro de flotación cuando el cuerpo gira levemente. Eso es como lo había mostrado anteriormente en la primera figura, en la B, que está inclinada, tiene una posición inclinada. Y resaltan ahí que un cuerpo flotante es estable si su centro de gravedad está por debajo del metacentro. Entonces, es posible determinar en forma analítica si el cuerpo flotante es estable cuando calculamos la localización de su metacentro. Entonces, pues el metacentro se define como la distancia al metacentro a partir del centro de la flotación y se conoce como mb, y se puede calcular por la siguiente ecuación, que es mb sobre I sobre b sub d, en donde b sub d es el volumen desplazado del fluido y EI, que es el momento de inercia mínimo de una sección horizontal del cuerpo tomada en la superficie del fluido. Entonces, si la distancia mb, por decirlo así, se sitúa en el metacentro arriba del centro de la gravedad, o sea, más allá de la gravedad, el cuerpo es estable. Bueno, nos plantean un ejercicio que es el siguiente, dice, la figura ilustra el casco de una barcaza que cuando está cargada por completo pesa 150 kilonewtons. Los incisos B y D muestran las vistas superior, frontal y lateral de la embarcación. Observe la ubicación del centro de gravedad y determine si el bote es estable en agua dulce. Y otra pregunta que nos dan es si el bote flotará. En este caso, pues podemos observar las figuras que nos dan, que en la primera figura, en el primer esquema, la barcaza está cargada totalmente. Entonces, en el esquema B dice que tenemos la vista superior y la sección transversal horizontal. Pues están el eje Z y el eje X. Ahí dice el eje el cual ocurrirá la inclinación pues, de la barcaza. En el esquema C nos da una vista frontal y una sección transversal vertical en donde pues podemos ver que tiene una base de 2.40 metros, un centro de gravedad respecto al eje Y otra medida de 0.80. En el esquema D ya tenemos la vista lateral que tiene una longitud de 6 metros con respecto al eje X y una altura de 1.40. Y pues obviamente el centro de gravedad que está con respecto al eje Y. Entonces, primero, para saber si esta puede flotar, debemos hallar la ecuación del equilibrio, que es la sumatoria de F sub E igual a 0 de F sub B menos W. Ahí pues lo único que hacemos es despejar y dejar W igual a F sub B. El volumen sumergido es igual a B sub D, que como dije anteriormente, es el volumen desplazado del fluido, y este nos da igual a B, la base, por la longitud por X. La fuerza de la flotación nos da igual al gamma de F por B sub D, y entonces pues nos queda la fórmula que ustedes pueden ver ahí, que es W es igual a F sub B, que lo que está arriba, que es la misma fuerza de flotación. Entonces, pues la única incógnita que nos queda ahí es despejar X,
que es entonces W sobre B por L por delta F, y eso nos da 150 kilonewtons que nos dieron al principio del ejercicio por 2.4 metros por 6 metros por metros cúbicos de 9.81 kilonewtons para que se cancelen las unidades, y eso nos da un total de 1.6 que vendría siendo el calado, como muestra aquí en la figura. Bueno, y nos piden nuevamente hallar dónde se encuentra el centro de flotación y el MB. Entonces, pues para contextualizar lo anterior, la barcaza flota con 1.06 metros sumergidos, ¿no? Entonces, para hallar el centro de flotación, es muy fácil, que se denomina Y sub P, que es el X sobre dividido en 2. En este caso X nos dio 1.06 metros, que es el mismo calado, sobre 2, y esto nos da 0.53 metros. El MB es igual a la inercia sobre el B sub D. Como dije anteriormente, el B sub D es L por B por X, y pues ya tenemos los valores, y si solamente lo que hacemos es reemplazar, y eso nos da 15.26 metros cúbicos. Cabe resaltar que el momento de inercia se determina respecto con el eje X, entonces pues inercia es igual a L por B al cubo sobre 12, y eso nos da un resultado de 6.91 metros a la 4. Entonces el MB, que es la distancia del metacentro a partir del centro de flotación, nos da 6.91 metros a la 4 sobre 15.26 metros cúbicos, y eso nos da 0.45 metros. Entonces, ya para hallar el centro de flotación, pues sumamos lo que es el MB y el Y sub P, y eso nos da 0.48. Entonces, pues, como se aprecia pues en la figura, el Ym sub c es mayor que el centro de gravedad. Entonces se puede decir que está arriba es estable la barcaza. Muchas gracias. Por último, vamos a hablar del grado de estabilidad, en el cual tendremos en cuenta que la condición para la estabilidad de los cuerpos flotantes es diferente para los cuerpos sumergidos por completo. Volvemos a retomar la imagen anteriormente explicada, en la cual se puede mostrar que en el inciso A, el cuerpo flotante se encuentra en su orientación de equilibrio y el centro de gravedad está arriba de la flotabilidad, como podemos ver en esta parte. La línea vertical que pasa a través de estos puntos es conocida como el eje vertical del cuerpo, y ya en el inciso B se muestra que si el cuerpo se gira ligeramente, el centro de flotabilidad cambia de posición y adquiere una nueva ubicación debido a que se modifica la geometría del volumen desplazado. La fuerza flotante y el peso ahora se producen por un par estabilizador que tiende a regresar el cuerpo a su orientación original para así mantener la estabilidad. Al hablar del grado de estabilidad se tiene muy en cuenta el metacentro, y retomamos su definición, la cual es la intersección del eje vertical de un cuerpo cuando está en posición de equilibrio, y una línea vertical que pasa a través de la posición nueva del centro de flotación cuando el cuerpo gira levemente, como eran los dos casos mostrados anteriormente. En esta figura que aparece acá podemos identificar el metacentro en la parte superior.
Otro concepto clave a tener en cuenta en el grado de estabilidad es la altura metacéntrica, la cual es una medida de la estabilidad estática inicial de un cuerpo flotante. Esta se define como la distancia entre el centro de gravedad de un barco y su metacentro, como se ve en la figura. Para calcular la altura metacéntrica, que está definida como mg, se tiene que ymc es la distancia a partir del centro de flotación al metacentro más la distancia que hay entre algún eje de referencia y el centro de flotación. Y ysg es la distancia que hay entre el eje de referencia y el centro de gravedad. Cabe resaltar que si ymc es mayor que ysg, el cuerpo es estable, y por el contrario, si ymc es menor que ysg, el cuerpo es inestable. La altura metacéntrica es también una medida muy importante para conocer qué tan estable es una embarcación. En múltiples ocasiones tienen pesos mal distribuidos o perturbaciones que pueden hacer tumbar la embarcación. Por esta razón, pues el análisis de esta altura con cargas a diferentes distancias y alturas del centro es muy importante. En forma previa, en esta figura se indicó que el producto de una de las dichas fuerzas por la cantidad de desviación produce el par estabilizador, que hace que el objeto regrese a su posición original, lo que hace que éste pues sea estable. En este esquema de la embarcación se presenta una posición girada, como se puede ver, en el que se indica el peso y la flotación y su fuerza respectiva. Una línea horizontal dibujada a través del centro de gravedad que intercepta la línea de acción de la fuerza de flotación en el punto H. La distancia horizontal GH, conocida como brazo estabilizador, es una medida de magnitud del par estabilizador, y la distancia GH varía conforme cambie el ángulo de rotación, como se muestra en la figura. Otra medida que se debe tener en cuenta en la estabilidad de un objeto flotante es el grado de desviación entre la línea de acción del peso del objeto que actúa a través del centro de gravedad y aquella fuerza de flotación que actúa en este mismo punto. En esta última figura se muestra la gráfica característica del brazo estabilizador versus el ángulo de rotación para un barco. Esta gráfica es conocida como curva de estabilidad estática y su valor GH, en cuanto sea positivo, significa que el cuerpo flotante permanece estable. Si por el contrario GH se vuelve negativo, el cuerpo flotante será inestable y se volcará. En este gráfico podemos ver que en el eje de las ordenadas se encuentra el brazo estabilizador denominado GH con medida en pies, y en el eje de las abscisas encontramos el ángulo de rotación denominado θ y con medida en grados. En este caso se puede ver que se comporta en un máximo grado, o sea, su máxima estabilidad se encuentra en el grado 35 aproximadamente, y ya en un grado 70 el cuerpo flotante estaría volcado. En el libro de Robert Mott, sexta edición, se plantea un problema modelo, en este caso el 5.6, el cual nos dice: un cilindro sólido mide 3 pies de diámetro, 6 pies de altura y pesa 1550 libras. Si el cilindro estuviera puesto en aceite con una gravedad específica,
de 0.90 a lo largo de su eje vertical sería estable. En la imagen, como podemos ver, se encuentra graficado nuestro problema, en el cual se pone cada una de las medidas respectivas. Entonces, inicialmente tomamos el volumen sumergido del cilindro, el cual es igual al área por x, que sería pi diámetro al cuadrado sobre 4 por x. Para esto tenemos que hallar la ecuación de equilibrio, en el cual se dice que la sumatoria de fuerzas en B es igual a 0, y esto sería igual al peso igual a las fuerzas en B, y lo cual nos da el peso específico por el volumen sumergido. Tenemos que el peso específico por pi diámetro al cuadrado sobre 4 por x. Reemplazando cada uno de los valores, tenemos que nuestra variable que nos falta es x, así que la despejamos y tendríamos que 4 veces el peso sobre pi diámetro al cuadrado por el peso específico nos da un valor de 3.9 pies, el cual se encuentra en la parte izquierda de la figura señalada. Seguidamente tenemos que el centro de flotación CB está a una distancia de x medios del fondo del cilindro, la cual está expresada en la parte derecha que se encuentra subrayada en este momento. Mientras el centro de gravedad CG está a h medios, que es igual a 3 pies, ya que h, pues, como nos mostraban en el enunciado, es 6 pies. Con la suposición de que el material del cilindro tiene el peso específico uniforme, encontramos que la posición del metacentro está como se muestra en la siguiente diapositiva. Entonces, para hallar esta posición, tenemos que el metacentro es igual a la inercia sobre el volumen sumergido, donde la inercia es pi diámetro a la 4 sobre 64, con un valor de 3.98 pies a la 4, y el volumen sumergido tiene un valor de 27.6 pies. Al hacer la operación del metacentro, tenemos que su posición está en 0.14 pies. Como se puede mostrar en la figura, en la parte actualmente subrayada. Entonces, ya teniendo este valor, procedemos a hallar la distancia YMC, que es la distancia a partir del centro de flotación del metacentro más la distancia que hay entre algún eje de referencia y el centro de flotación denominada YCB, la cual tenemos que es 1.95 más 0.14 del metacentro, lo cual nos da un valor de 2.9 pies. Analizando cada uno de los resultados obtenidos, tenemos que debido a que el metacentro se halla por debajo del centro de gravedad y como se había explicado anteriormente, el cilindro no es estable en la posición que se indica. Este tendería a caer de lado hasta que alcanzara una orientación estable y probablemente con su eje en posición horizontal se tendría esa estabilidad. Para finalizar, en esta diapositiva se encuentran expuestas las referencias utilizadas como libros y archivos para el desarrollo de este tema. Muchas gracias.